Nuevamente nos encontramos con las perlas maravillosas de la Torá y trabajaremos o reflexionaremos sobre aquellas cosas que nuestra Parashá esta semana nos da. Parashá que desarrolla toda la temática de la posesión de la tierra. Lo primero que quisiera rescatar del texto es que Dios declara que la tierra es de Él, no es del hombre. Entonces uno pregunta si la tierra es de Él y no es del hombre, ¿cuál es el vínculo del hombre con la tierra? La respuesta es, por supuesto, no la posesión de ella como estatus social, como inversión económica para tener latifundios y grandes extensiones, sino simplemente para trabajar la tierra, para que ésta produzca y el hombre pueda disfrutar y usufructuar de lo que la tierra produce. Pero como la tierra es una posesión divina, es como si la tierra también tuviera vida. Como que el ejercicio del vínculo entre el hombre y la tierra es un vínculo de vida, mucho más que un vínculo económico. Por supuesto, cuando cosecha el fruto de su trabajo, sus frutos, sus mieses, su trigo, sus cereales, y los vende, se está manteniendo con el fruto de la tierra. Pero la tierra jamás es propiedad de él. Li kol haaretz, li haaretz, la tierra es para mí, dice el texto bíblico. En definitiva, el texto cuenta en una de sus partes, dice, cuando un hombre se empobreciere y tenga que vender su tierra, su hermano más cercano va a tener que redimir esa tierra de la cual él se tiene que desprender. Su hermano tendrá esa tierra, pero como una ayuda a su hermano que ha caído en desgracia y que no puede sostener su trabajo. Pero dísela para allá, cuando pasen 50 años desde este evento, o en el momento en que el hombre pueda recuperar esa tierra que acaba de perder, la tierra vuelve a él. Uno dice, pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Si una persona vende la tierra o la entrega porque no la puede sostener, la operación de venta de tierra ya está terminada y en ese momento la tierra pasa a otra persona. No dice la Torá. Si la tierra es de Dios, en definitiva, si la tierra es de Dios, nadie tiene derecho a adueñarse de esa tierra. Entonces es interesante porque cuando uno trata de recuperar aquella tierra que perdió, entre comillas, lo que tiene que pagar son los años de cosecha que esa tierra hubo en esa tierra todo el momento en que la tierra estuvo a disposición del otro. Concretamente, si yo quiero recuperar mi tierra, tengo que pagarle al otro por los años que faltan para el año del jubileo. Y con eso, el hombre que en ese momento se volvió dueño de mi tierra, tiene que poder volver a entregarla. Es como si en el ideario bíblico todos los hombres que recibieron una porción de tierra en la tierra prometida deben disfrutar de ella, porque en definitiva el último dueño de toda la tierra es Dios. Mencionamos hace un ratito que el vínculo era un vínculo vital, un vínculo fuerte de sentimiento. Y es interesante porque esta para allá siente y percibe a la tierra como si tuviera vida. En definitiva la tierra tiene vida, tanta vida como aquel producto que la tierra genera y que nos permite a nosotros alimentarnos. Dice la Torá que de la misma manera en que un hombre descansa en Shabbat y que su siervo y que sus animales tampoco pueden trabajar ese día y que también deben descansar, el texto dice que al séptimo año de que la tierra estuvo trabajando para darte tus frutos, aquellos que vos tomaste de la tierra, en el séptimo año tiene que descansar. Y que nadie puede trabajar esa tierra, porque la tierra tiene un derecho que está por encima del interés tuyo económico, aunque los árboles estén cargados de frutas. No puedes decir, no, déjame recoger las frutas del árbol. Las frutas caían y cuando caían abonaban el campo y la podía comer cualquier persona que pasaba por allá. Porque la tierra estaba descansando y eso es más importante que lo otro. ¿Por qué? Porque la tierra es de Dios. Es como que la Torá planteara una vinculación del hombre con aquello que le produce felicidad y le produce riqueza como un vínculo de respeto, como un vínculo vital donde, así como el hombre, el animal, las plantas tienen vida, la tierra también. Y es esta la que te va a dar el producto de tu trabajo. Por eso la tenés que dejar descansar, porque ella es exclusivamente de Dios. Y vos te vas a ocupar de lo que la tierra te da a partir de lo que produzca para tu propio peculio. Qué interesante, nosotros no solemos vincularnos con aquellos que no son otras personas con un sentimiento así.
damos por obvio que si la tierra es nuestra hacemos lo que queremos con ella, o hacemos plantaciones que pueden arruinarla, o simplemente no las trabajamos porque tenemos el placer de tener un montón de tierras, en el caso de aquellos que lo tienen. Pero el texto bíblico dice, la tierra tiene que tener un vínculo vital con vos, tiene que producir y tiene que descansar, y vos tenés que permitirle descansar, aunque ganes un poco menos. Y cuando tu hermano padezca de carencia, tenés que estar ahí para ayudarle, recordando al mismo tiempo que en algún momento esa tierra tiene que volver a él. Más allá de que nosotros no vivamos en un tiempo donde estas cosas se ponen en práctica, sería maravilloso que por lo menos el sentimiento de aquello que nos rodea, que podrán no ser personas ni seres humanos, pero que también tienen vida y también tienen latido y también tienen existencia desde lo divino, puedan tener su espacio de respeto de tu parte, para que en esa convivencia general que tenemos toda la comunidad de quienes vivimos en este mundo, podamos tener y subsistir en respeto, dicha y alegría. Ojalá que lo podamos hacer. Shabbat Shalom para todos.